Muy buenos días, alumnos. Espero que se encuentren bien. En esta videoclase vamos a empezar con la unidad número 4, que es respectiva al uso artístico de las herramientas de dibujo y pintura en Photoshop. El propósito es conocer estas herramientas más en detalle y utilizarlas de manera personalizada de acuerdo a las necesidades en las ilustraciones o dibujos que vayamos a hacer. Vamos a explorar un poco más estas herramientas y conocer los parámetros para hacer una práctica de un dibujo o una pintura. En este caso vamos a utilizar una ilustración descargada desde internet para colorearla y vamos a ver no solamente desde el proceso de la selección de la paleta de colores, vamos a ocupar una página web también que nos va a ayudar a seleccionar una paleta de colores según triadas de colores, colores análogos o complementarios incluso, y la herramienta, en este caso el bote de pintura, el pincel y otras herramientas que nos van a ayudar como capas de ajuste para trabajar los niveles y el contraste de las ilustraciones para poder sacar el mejor resultado, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es irnos a Photoshop y vamos a empezar primero con esta, ¿verdad? Esta ilustración. Ahora, en caso de que ustedes hagan sus propias ilustraciones, por ejemplo, podrían escanearla y pasarla a la computadora o tomarle una foto, solo que depende de cómo la hagan, puede que ciertos detalles se pierdan, ¿verdad? En la imagen, puede que no se vea completamente blanco el fondo porque es una fotografía y puede que los trazos no estén tan bien definidos. Entonces, aquí es donde entran las primeras eh, capas de ajuste que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí las primeras capas de ajuste que podríamos ocupar sería la de brillo y contraste y la de niveles. Entonces, ¿por qué esta, verdad? Porque lo que queremos acá y en cualquier ilustración es el trazo que tenemos de la ilustración que sea lo más detallado posible, que sea bien visible, que se vea y se distinga bastante bien para poder nosotros pintar y que no se vea como veteado el color, ¿verdad? Que no se vea como opaco o transparente alrededor, sino que se entiendan bien los límites de cada área de donde estamos dibujando en este caso, ¿verdad? Entonces, para poder darle mayor contraste, yo ocuparía una capa de ajuste, como en este caso la de brillo y contraste, y lo primero que haría sería subirle el brillo y subir el contraste de la imagen, ¿verdad? Entonces ahí pueden ver que ahora ya el fondo de la imagen se empieza a ver un poco blanco, ¿verdad? Y el trazo se empieza a distinguir un poco más. Vamos a darle un poco más de contraste por ahí. Y en los niveles, ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en el histograma donde está concentrada la mayor parte de información, ¿verdad? Que en este caso está a la derecha, que significa que a la derecha son las partes de los medios tonos a los blancos de la imagen, ¿verdad? Entonces, toda esta parte de aquí no tengo ninguna información de color prácticamente. Entonces, esa es información que yo podría descartar haciendo que los niveles de la imagen sean todavía más reducidos y puedan contrastar mucho mejor, ¿verdad? Entonces, lo que haría sería cambiar, en este caso, el cursor de los medios tonos hacia la derecha para darle más realce, ¿verdad? Entonces, en este caso tengo el cursor de los brillos o los puntos más claros de la imagen. Entonces, lo que vamos a hacer es apretar Alt y moverla hacia la izquierda hasta el punto donde empezamos a ver ya esos artefactos, ¿verdad? Eso significa que ya hay información ahí que estamos cubriendo nosotros, que estamos poniéndola dentro del rango de los niveles que se ven en la imagen, ¿verdad? Entonces, ahí acabo de cambiar el cursor blanco, ahora estoy cambiando el de los medios tonos y por último el de los negros, ¿verdad? Entonces, tal vez los medios tonos le voy a bajar un poco, subirle un poco más a los negros.
y listo, ¿verdad? Vamos a agruparlas y les muestro el antes y el después. Entonces, esto normalmente lo van a hacer, como les decía, cuando tomamos una ilustración que hayamos hecho nosotros mismos, le hayamos tomado una foto, por ejemplo, o lo hayamos escaneado y tengamos ciertos problemas con que los colores no se ven bien contrastados o no se ven bien definidos, ¿verdad? Entonces ocuparíamos estas capas de ajuste para poder darle mayor contraste, ¿verdad? Que se vean mejor definidos y saber cómo es que vamos a ir dibujando según la línea del trazo, ¿verdad? Entonces, eso es solo para ejemplificar. En este caso, lo que vamos a hacer es ocupar esta ilustración. Esta yo la descargué de internet, se las voy a proveer para que ustedes puedan hacer la práctica, pero nos va a servir mucho al momento de ejemplificar cómo es que nosotros podemos utilizar las herramientas de Photoshop para pintar, ¿verdad? Entonces, hay varias maneras que lo podemos hacer. De hecho, una de las maneras más rápidas es simplemente seleccionando la herramienta de el bote de pintura, que es esta que está acá. El atajo es la letra G o podemos buscarlo aquí, ¿verdad? Puede que tengamos alguna de estas otras herramientas seleccionadas, pero en este caso vamos a ocupar esta que dice Paint Bucket o bote de pintura y lo que vamos a ir haciendo es simplemente pintando, ¿verdad? Sobre ella y lo bueno de esto es que yo puedo, por ejemplo, primero tendría que seleccionar un color, que es en el que quiero pintar, digamos que este azul. Ya tengo cargado el color, tengo seleccionada la herramienta del bote de pintura y en este caso el bote de pintura trata de reconocer en la capa que estoy trabajando yo si tiene bordes o si tiene alguna sección bien definida. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si yo hago clic en esta parte de acá, que sería el fondo, entonces todo este borde que viene por acá va a ser rellenado y el programa va a entender como que después de donde termine el borde, eso ya es como el final de el área que quiero pintar en este caso, ¿verdad? O sea que si yo hago clic, podemos ver que prácticamente pintó todo lo que está dentro de esa área. En este caso, pintó incluso hasta el sombrero. ¿Por qué? Porque no tenemos cerrada esta área. Si el trazo viniera de un lado a otro, el programa lo entendería como que esa área pues ya no cabe dentro de la sección que quiero pintar y simplemente pues no lo seleccionaría, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa aquí, por ejemplo, esta es un área cerrada, entonces si hago clic acá, entonces el programa entiende como que yo estoy seleccionando un área específica y él trata de pintar en base a esa área, ¿verdad? Entonces, esta es una manera fácil y rápida, se podría decir, de ir pintando. Solo tenemos que cambiar el color, seleccionamos el bote de pintura nuevamente y podemos ir pintando todas y cada uno de los espacios que están definidos dentro de la ilustración. Entonces, a ver, ¿qué pasa aquí? Yo selecciono esta parte, pero en la parte de abajo de la imagen, como no hay un cierre, ¿verdad? Entonces él lo toma como que todo eso es parte de la misma área que yo estoy intentando pintar. Ahora, ¿cómo puedo evitar eso yo? ¿Verdad? Ya vemos que hay varias zonas que tienen el mismo problema, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, hay una forma bien interesante que es ocupando la misma herramienta del pincel, ¿verdad? Entonces, con la herramienta del pincel, por ejemplo, yo quiero pintar esta parte del mechón de pelo, entonces, pero aquí en esta parte de acá abajo, el mechón de pelo no termina, obviamente, pues está como abierto ahí, entonces lo que yo tendría que hacer sería terminar el trazo con ese color, ¿verdad? Digamos que lo hacemos así. Entonces, de esa manera, yo lo que le estoy diciendo al programa
es que esta zona, esta área donde yo quiero pintar, termina hasta aquí prácticamente. Entonces, si yo ahora tomo el bote de pintura, se fijan que pinta todo e incluso lo deja hasta acá, ¿verdad? Lo deja incluso con este borde así como difuminado. ¿Por qué? Porque el pincel yo lo tenía en 57% de dureza, ¿verdad? Significa que el borde no estaba completamente sólido. Entonces aquí solo es cuestión de venir y pintar encima de eso para poder evitar pues que se vea así como ese color eh, que no, que no calza ahí, ¿verdad? Como que no lo completa. Entonces, para evitar que los bordes se vean así como difuminados, simplemente con el pincel lo tomamos y lo terminamos de pintar. Ahora lo que estoy haciendo aquí yo es simplemente terminar de pintar todas estas áreas que serían del mismo color. Entonces aquí lo que haría sería lo mismo, en vez de utilizar la herramienta del bote de pintura, cambiaría la herramienta de pincel nuevamente, haría acá el borde, tal y como que si estuviera tratando de pintar o de completar la ilustración, ¿verdad? En este caso. Entonces, eso es solo como un ejemplo. Aquí podríamos terminarlo por acá también. Después cambiamos al bote de pintura nuevamente y ahora sí ya podemos rellenar esas partes. Simplemente ahora cambiamos seleccionamos el color nuevamente, el pincel y ahora corregimos estas partes del pincel que pues no están perfectos. Entonces, eso es solo para mostrarles una de las maneras que se puede pintar. En este caso, esta es la manera más rápida, más fácil de hacerlo. No es la más recomendada porque usualmente si vamos a pintar, es preferible tener cada uno de los colores y de las correcciones de lo que vayamos haciendo en capas separadas. Si se fijan aquí, yo lo que estoy haciendo es prácticamente trabajar en una sola capa toda la información de color, ¿verdad? Todo el ajuste que estoy haciendo de color, donde estoy pintando, todo se va guardando dentro de la misma capa, ¿verdad? Ese es prácticamente como uno de los pros y los contras al mismo tiempo que tiene este método, porque si bien el bote de pintura me permite a mí seleccionar cualquier color y aplicarlo directamente a donde sea, sin tener mucho problema, ¿verdad? Entonces, el único problema, como les decía, es que estoy pintando directamente sobre la capa, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera modificar el color, por ejemplo, podría agregarle una capa de tono y saturación y cambio los colores acá. Pero el problema con esto es esa capa de tono y saturación está afectando a toda la imagen, ¿verdad? Entonces no puedo controlar que unos colores cambien y otros no, sino que ahí estoy cambiando prácticamente la tonalidad, la saturación y la luminosidad también de todas las capas
al mismo tiempo, o de todos los colores al mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, como les decía, pues esta es solo uno de los métodos que se utilizan, pues tal vez no es el más recomendado, sino que es un método rápido y fácil que podemos ocupar. Ahora, regresando nuevamente a la imagen original, vamos a dejarla acá, voy a desenllavarla y lo que voy a ir haciendo ahora es utilizando capas diferentes para ir pintando todo por aparte, ¿verdad? Entonces, primero lo que voy a hacer es seleccionar una paleta de colores específicos para no estar tomando colores al azar, sino que simplemente seleccionarlos en una paleta, ya sea de colores análogos o complementarios o una tríada de colores incluso. Para eso vamos a pasar rápidamente acá a esta página, ¿verdad? Se llama coloradobe.com y en esta página es bien interesante, ¿verdad? Porque en la parte izquierda tenemos el menú principal, ¿verdad? Que nos dice qué tipo de paleta de colores estamos seleccionando, ¿verdad? Ya sean colores análogos, colores monocromáticos, triada de colores, colores complementarios, doble color complementario, etcétera, ¿verdad? Entonces hay muchas opciones, como pueden ver, incluso yo podría seleccionar cualquiera de los colores y moverlos independientemente a eso, y según la opción que tenga yo seleccionada, por ejemplo, triada de color, entonces aquí me va a dar una variación diferente de colores, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es, para este que dice Double Split Complementary, buscar un color que me guste. En este caso voy a ocupar esos colores, ¿verdad? Tal vez no son tan saturados, no son tan luminosos, de hecho, pero al momento de ir haciendo la ilustración, me parece que se va a ver bien así, con colores que no sean tan fuertes, sino que son colores un poco pastel, podría decir. Entonces, lo interesante de esto también es que además de darnos el color específico y una paleta de colores complementarios, es que nos da la información del color en la parte de abajo. Entonces, yo podría seleccionar un color específico de donde estoy tomando la referencia para crear la paleta de complementarios y cambiarlo, ¿verdad? Podría hacerlo al ojo, simplemente seleccionando aquí el círculo cromático. Podría incluso poner aquí un número o sí, un número hexadecimal específico de un color. Por ejemplo, si ustedes tienen una guía de estilo o un brand book, un libro de marca, por ejemplo, algunas marcas ya tienen colores específicos que utilizan. Entonces, esto les puede ser muy útil porque simplemente ponen el código hexadecimal del color y después los otros colores simplemente van a aparecer según la opción que tengamos de armonía del color, ¿verdad? Y también podríamos incluso seleccionarlo según el modo de color, que puede ser RGB, CMYK, HSB o modo lab, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, yo simplemente voy a tomar el número hexadecimal, me voy a venir acá y voy a crear una capa nueva para poner paleta de colores. Ok, entonces cambiamos a la paleta de colores, hacemos doble clic en el selector de color, seleccionamos aquí, pegamos el número hexadecimal, le damos OK y ahora ya va a quedar guardado el color específico que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces para poner la muestra aquí, tal y como estuviéramos haciendo en una ilustración, tendríamos en nuestra paleta de colores con el pincel, seleccionamos el pincel, voy a darle un tamaño de 150 píxeles,
y una dureza de 100% para que quede 100% sin los bordes difuminados, ¿verdad? Que me quede un círculo con la muestra de color específica, obviamente en la paleta, en este caso pues en la capa de paleta de color. Revisando también de que tengo el modo normal, opacidad 100%, flujo 100% y ya listo. Vamos a poner aquí el primer color. Ese es el primer color que vamos a utilizar. Ahora voy a venir y seleccionar este otro. Damos doble clic en el selector de color, pegamos el color ahí, regresamos y le damos ahí. Ahora seleccionar este. Ok. Y listo. Ahora vamos a seleccionar este otro. Y este último. Entonces, estos colores los estoy seleccionando así como simplemente a como me gustan. En este caso, ustedes pueden seleccionar otra paleta de colores, pero siempre es bueno pues, utilizar este tipo de herramientas, por ejemplo, como la de Color Adobe, que nos permite ya tener predeterminados algunos colores complementarios o triada de colores para armonizar la composición que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la paleta de colores, la tenemos todos en una sola capa aparte para poder borrarla o editarla en caso de que necesite. Y lo único que voy a ir haciendo es crear capas nuevas, pero todas las capas las voy a ir poniendo debajo de la capa de ilustración. Vamos a ponerle aquí, ilustración, para saber. Entonces, creo una capa nueva acá. Y lo primero que voy a hacer es ir pintando, en este caso, desde el sombrero, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle sombrero para saber exactamente qué es lo que voy a ir pintando ahí. Entonces, por ejemplo, yo podría tomar el color azul. Entonces, para eso tomo la herramienta del cuentagotas, que es esta que está acá. Aprieto la tecla I o simplemente la selecciono desde aquí, cuentagotas, y hago clic ahí para seleccionar el color, ¿verdad? Entonces, me aseguro de estar seleccionando la capa que voy a pintar. En este caso es la capa de sombrero. Entonces, selecciono la capa de sombrero, cambio al modo de pincel, en este caso, y ahora me voy a acercar a la imagen para ir pintando. Ahora, en este caso, como yo lo tengo en una capa separada, si yo utilizo el bote de pintura como he hecho anteriormente y selecciono, ahí lo que hace prácticamente es pintar toda la capa de un solo, ¿verdad? Entonces, la diferencia es que ahorita no se ve porque todo lo que yo esté pintando en esta capa obviamente está escondido o está atrás de la capa de la ilustración, ¿verdad? O sea, por ejemplo, puedo seleccionar el pincel y empezar a pintar acá, pero no se va a ver, ¿verdad? Entonces, la manera en que yo puedo lograr que se vea es tomando la capa de la ilustración y cambiando el modo de fusión. Entonces, cambiamos el modo de fusión a multiply, a multiplicar, y como podemos ver, ¿verdad? Ahí, ahora, el trazo, que es el color negro de la ilustración, todavía se ve, puedo ver a través de la imagen también a toda la información de color o todas las capas que están debajo de esa, ¿verdad? Entonces, como tengo el modo de fusión en multiplicar, la capa que tengo abajo de esa, que es la del sombrero, todavía se puede ver perfectamente, ¿verdad? Vamos a borrar esta para mientras, esta capa, y vamos a crear otra, ponerla abajo, sombrero, y listo. Entonces ahora sí, ya tengo seleccionado mi color con el que voy a pintar el sombrero.
Tengo mi capa seleccionada, la ilustración encima en un modo de fusión de multiplicar y ahora voy a empezar a pintar. Entonces lo primero que voy a hacer es bajarle el diámetro al pincel por ahí. Entonces, como les decía, por ejemplo, si yo tomo la herramienta del bote de pintura y selecciono en un lugar, como no estoy seleccionando la ilustración, que es la que tiene los trazos, entonces el programa entiende como que él tiene que pintar todo el lienzo prácticamente, ¿verdad? Todo lo que tengo en blanco. Entonces, en este caso, no nos funciona igual que la primera demostración que les había hecho. Pero lo que sí funciona es que nosotros podemos tomar el pincel, por ejemplo, hacer un trazo por acá. Entonces, si yo hago ese trazo con el mismo color, ahora yo puedo, estoy, ¿verdad?, en la capa del sombrero. Entonces, si yo hago ese trazo y cierro el trazo con ese mismo color, yo puedo tomar ahora, por ejemplo, la imagen, perdón, la herramienta del bote de pintura y seleccionar. Entonces, ahora el programa sí entiende como que tengo un área específica que es la que tengo que pintar en este caso, o que tengo que rellenar con esa herramienta, ¿verdad? Entonces vamos a tomar el pincel acá y como pueden ver solamente termino de trabajar ese detalle ahí y ya se puede ver bien. Entonces ahora vamos a hacerlo bien, eso es solo para una demostración. Entonces aquí tengo el sombrero, ¿verdad? Tengo seleccionada el color que voy a utilizar y con la herramienta lo que voy a hacer ahorita es simplemente ir bordeando alrededor, ¿verdad? Entonces lo que voy a ir haciendo es creando ese borde para después, una vez que tenga el borde completo, simplemente utilizo la herramienta del bote de pintura y puedo terminar de rellenar todas estas zonas. Listo. Entonces, ahora, como se fijan, lo que hice simplemente fue bordear o crear un borde con ese color y ya tengo un borde prácticamente cerrado. Voy a desactivar la capa de ilustración ahorita y solo tengo el borde del color que voy a ocupar para el sombrero. Entonces, si yo ocupo la herramienta del bote de pintura, esto me va a facilitar tener que estar con el pincel dando los trazos y simplemente va a rellenar toda la sección de una vez. Y después simplemente vengo con la herramienta del pincel a refinar estos detalles, ¿verdad? Perfecto. Entonces ahora lo tengo en una capa aparte, lo cual me permite editarlo en caso de que yo necesite cambiar el color, necesite cambiar la iluminación, el contraste o aplicarle cualquier otro tipo de efecto, cualquier otro tipo de capa de ajuste, yo lo tengo por separado el color que estoy ocupando para el sombrero, así que tengo completo control sobre eso.
Entonces, de la misma manera, voy a ir haciendo con todos y cada uno de los elementos por separado, en capas separadas, para tener mejor control, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear una capa nueva. A esta le voy a poner piel y vamos a tomar con el cuentagotas una muestra de color y ahora a trabajar la piel, ¿verdad? De la misma manera. Entonces igual hago el contorno primero y después simplemente voy a rellenar y a trabajar los detalles. Esto me va a facilitar el trabajo, me va a hacer que pueda trabajar un poco más rápido y al mismo tiempo de tener mejor y mayor precisión, ¿verdad? Listo. Ahora lo que haría sería, en este caso, pintar el pelo. Así que vamos a crear una capa nueva, a nombrarla como pelo. Y en este caso vamos a poner el pelo de este color, como una especie de rojizo.
Bueno, listo. Entonces, aquí, como les había explicado, lo que hice fue ir tomando la referencia de la paleta de colores y empezar a dibujar por secciones, ¿verdad? Estoy creando una capa nueva por color. Entonces, pueden fijarse, por ejemplo, tengo la ilustración encima, tengo el modo de fusión en Multiply, o sea que todas las capas que tengo en la parte de abajo se van a poder ver a través. Si yo desactivo esta capa del sombrero, por ejemplo, puedo ver la del pelo. Podemos ver que está este detalle, ¿verdad? Que obviamente no se ve al tener activada la capa del sombrero, pero en caso de que, por ejemplo, hubiésemos cometido ese error, tenemos la capa del sombrero aquí y por alguna razón estamos pintando así y de pronto se nos va un pincelazo, por así decirlo. Entonces, en lugar de tener que borrar la capa y regresar, simplemente como es una capa independiente, yo puedo ocupar la herramienta del borrador, que el atajo es la letra E, o podemos buscar el icono acá como Eraser Tool o borrador y simplemente vamos a borrar eso, así de simple. ¿Ya? Entonces, como les explicaba, una capa independiente, yo puedo borrar esa sección del color de esa capa sin tener que afectar el resto de capas necesariamente. Igual, aunque yo quisiera, por ejemplo, cambiarle el color solamente a la capa del sombrero, por ejemplo, yo podría seleccionarlo y activar ya sea una capa de ajuste de tono y saturación enlazada únicamente a la capa, ¿verdad? Apretando Alt y clic. Yo puedo enlazarla, tiene que estar esa flechita así hacia abajo para que enlazada afecte únicamente esa capa, ¿verdad? Entonces podemos seleccionar aquí, podría darle la opción de colorizar, por ejemplo, y cambiar el tono de color, ¿verdad? O cambiárselo así también si quisiera. Entonces, la facilidad de esto es que me permite tener control sobre todas y cada una de las capas de forma independiente, en caso de que yo quisiera agregar sombras también, de que yo quisiera agregar iluminación o cambiar el color o alguna capa de ajuste para contraste, etcétera, ¿verdad? Entonces lo bueno es que tengo las capas ordenadas de forma independiente para tener acceso a ellas y poder trabajarlas de forma independiente también, ¿verdad? Entonces, vamos a quitar esto. Otra manera en que yo podría cambiar el color, por ejemplo, además de agregar una capa de ajuste como tono de saturación, es haciendo doble clic sobre la capa. Eso me va a dar la ventana del estilo de capa, donde yo tengo diferentes opciones. En este caso, si es que quiero cambiar el color de la capa, utilizaría esta opción que dice Color Overlay. Entonces selecciono acá, me muestra esta ventana y desde acá yo puedo seleccionar cualquier color que desee. Cualquier color que esté dentro de esta gama, le doy OK, por ejemplo, y ahora dentro de la capa tengo un efecto, que es el efecto de sobreexposición del color, entonces, o juxtaposición en la que estoy cambiando el tono del color por completo, ¿verdad? Que como yo lo tengo agregado como un efecto extra, yo puedo activar y desactivar este efecto en caso de que quisiera. O simplemente, bueno, en este caso lo voy a arrastrar y lo voy a borrar porque no lo voy a necesitar, solo para ejemplificar, ¿verdad? Entonces, aparte de esto, algo muy importante también que podemos utilizar
al momento de estar haciendo ilustraciones, además de colorear. Ahorita obviamente lo que hicimos fue solamente utilizar una paleta de colores, la cual extraímos desde la página y empezamos a reemplazar todos y cada uno de los colores. Pero aparte de eso, también algo que podemos hacer para darle mayor contraste y profundidad a la ilustración es agregar zonas que sean meramente de sombras y zonas de iluminación también. Entonces, solo para ejemplificar, aquí, por ejemplo, para hacer eso yo tengo que determinar de dónde es que viene la fuente de iluminación. Entonces, digamos que la fuente de iluminación viene desde la parte derecha de la imagen y en la parte izquierda me va a empezar a crear ciertas sombras, ¿verdad? Entonces, yo me voy a ir a la capa de la piel, que es esta de aquí, y lo que voy a hacer es empezar a agregar capas encima de esa. Vamos a agregar una capa nueva, vamos a renombrarla como sombras. Y para eso, lo que voy a hacer es ocupar, por ejemplo, podemos ocupar esta misma tonalidad de color, simplemente abrir el selector de color y bajar el brillo del color para que sea un color más oscuro, ¿verdad? Entonces vamos a darle OK ahí y ahora con el pincel vamos a darle mayor diámetro pero menor dureza, ¿verdad? Para que sea más difuminado. Entonces con esto yo simplemente puedo empezar aquí en esta parte de acá a crear esas sombras. Entonces, obviamente ahí pues la capa la tengo encima de la capa de la piel, entonces hay algunas partes en las que se sale todavía que no se ve muy bien, pero para evitar eso, primero lo que puedo hacer es enlazar la capa directamente a la capa de la piel, así crea una especie de máscara, entonces todo lo que está afuera, por ejemplo, ya no se va a ver, simplemente se va a ver lo que está seleccionado dentro del rango de donde yo tenía el color de la piel, ¿verdad? Como tal. Entonces, otra cosa que puedo hacer aquí es que usualmente las sombras le cambiamos el modo de fusión a multiplicar y bajamos la opacidad del color también para que no sea demasiado fuerte. Entonces, ahí listo. Ya lo tenemos desde una ilustración completamente plana a una ilustración que tiene ciertos detalles de sombras e iluminaciones que la hace resaltar un poco más. Entonces, ese mismo procedimiento podría ser, por ejemplo, aquí en el pelo, tomo una muestra de color del pelo, doble clic, le bajo el brillo al pelo para crear las sombras de este, entro con el modo del pincel y vamos a hacer aquí algunas zonas que sean meramente de sombras, ¿verdad? Entonces, ahorita no me estoy preocupando por que el color se salga de algunas zonas porque después simplemente, como les había dicho, lo que hacemos es aplicar el color directamente sobre la capa del pelo. Bueno, en este caso me equivoqué obviamente porque puse el color directamente sobre la capa del pelo. Entonces vamos a regresar ahí y tengo que recordar que primero tengo que hacer una capa nueva, renombrada como sombras, y ahora sí voy a ir agregando las sombras alrededor. Listo. Entonces aquí tengo la capa de las sombras, ¿verdad? Entonces primero enlazo esa capa directamente con la capa del pelo para que me cree ese tipo de máscara alrededor.
Después cambio el modo de fusión, como son sombras, las sombras normalmente las ocupamos en Multiply y después bajo la opacidad un poco. Listo. Ahora igual vamos a hacer con la capa de sombrero. Vamos a renombrar acá la capa nueva. Tomo una muestra del color, selecciono el pincel. En este caso tengo que bajar el brillo del pincel y vamos a ir creando las sombras por acá. Una pequeña sombra aquí arriba también y una pequeña sombra acá. Listo, cambiamos el modo de fusión. Bajamos la opacidad ligeramente y listo. Ahora vamos a hacer otra en la capa de la camisa. Creamos una capa nueva, enlazamos la capa, renombramos como sombras, tomo una muestra de color, abro el selector de color, bajo el brillo del color. Entonces pueden notar, si yo voy para arriba o para abajo, aquí lo que cambia es el valor del brillo, ¿verdad? Entonces ahí le estoy quitando brillo para hacerlo más oscuro. Vuelvo a el modo de pincel y con eso vamos creando en esta parte. Que serían ya las sombras, ¿verdad? Cambiamos el modo de fusión, cambiamos la opacidad también y listo. Entonces, ahí es para que vayan probando poco a poco, trabajar con la opacidad, cuánto color, cuánta intensidad necesitan. En caso de que necesiten brillos también sería similar. Por ejemplo, si yo quiero agregar brillos en la parte de la cara, entonces me vendría a la capa de la piel, que es esta de acá. Selecciono la capa, hago una capa nueva que ya va a estar enlazada acá, pero voy a ponerle iluminación. Entonces, a esta lo que hago es seleccionar el color y en lugar de llevarlo para abajo, le agregaría más brillo. Entonces lo llevaría para acá, para arriba y para la izquierda un poco. Lo que quiero es tener una tonalidad más clara para poder crear la iluminación. Entonces, si la iluminación viene desde la derecha, significa que lo primero que pegaría serían en las partes derechas de la cara, ¿verdad? Entonces vamos a ir creando la iluminación ahí poco a poco. Voy a darle un poco más de dureza y un poco menos de diámetro para dar ese detalle ahí. Entonces vamos por acá.
Entonces, bueno, ahorita no quiero agregar tampoco demasiadas fuentes de iluminación, solo para dar el ejemplo, pero como pueden ver, simplemente tomé una selección de ese mismo color, lo aclaré, el brillo, y para cambiar el modo de fusión, en lugar de ponerlo en multiplicar, cuando son brillos, los ponemos en overlay, o podría ser screen también. Cualquiera, si es en español, posiblemente diga aclarar. Entonces podemos utilizar estas opciones y bajando un poco la opacidad, ¿verdad? Solo para crear el efecto un poco más sutil. Entonces, hay algunas partes aquí, por ejemplo, que siento que son demasiados alrededor de los labios. Entonces, para eso simplemente cambio a la herramienta de borrador. Vamos a quitar la dureza y subir un poco más. Entonces, ahora voy a borrar un poco aquí de la información más clara. Y listo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Es una ilustración relativamente sencilla. Lo que hicimos, como les explicaba, fue seleccionar los colores, la paleta de colores, después ir rellenando utilizando el pincel, utilizando la herramienta del bote de pintura también. Y después, para darle mayor profundidad, agregamos capas nuevas para, desde ese mismo color, crear sombras e iluminaciones que van a crear un mejor contraste y van a hacer que sea un poco más realista la ilustración como tal, ¿verdad? Bueno, entonces sí, eso sería por la clase de ahora. Como les he explicado, esta es solamente la primera clase introductoria a esta unidad, donde vamos a empezar a desarrollar ya un poco más las herramientas de dibujo y pintura de forma básica, en este caso para hacer o colorear ilustraciones. Como les decía, bueno, en el laboratorio también vamos a seguir viendo otros ejemplos, vamos a seguir haciendo otras actividades y para finalizar entregaremos una ilustración también coloreada por nosotros mismos. Entonces, bueno, espero de que hayan comprendido toda la clase. En caso de que tengan preguntas, siempre me pueden hacer saber o las podemos aclarar en el laboratorio. Y eso sería por la clase de hoy. Espero que tengan una buena noche y saludos a todos.